Bienvenida. Hoy nos sumergimos en un análisis que me parece fascinante. La evolución de la educación en España en los últimos 50 años. Es la historia de una transformación radical. Así es. Tenemos sobre la mesa un estudio muy detallado. Es casi una biografía en cifras del sistema educativo. Y además, un análisis regional que le pone una lupa muy potente a los resultados. La misión que nos hemos marcado es entender esa gran transformación, centrándonos sobre todo en dos puntos clave. ¿Qué nivel de estudios tiene la población adulta ahora mismo? Y, muy importante, ¿qué pasa con los jóvenes cuando terminan la educación obligatoria? Exacto. Y un pequeño aviso para quien nos escucha. Vamos a manejar muchos datos, pero para que sea más fácil de seguir, hemos redondeado las cifras. La idea es captar la foto general, no perderse en el decimal, no. Claro. Y la foto general es la de un país que ha pasado de un retraso educativo, notable, a situarse en la media de las grandes economías. Pero, como en toda buena historia, el diablo está en los detalles. Hay matices, hay paradojas y contrastes enormes. Sobre todo entre territorios, ¿verdad? Sobre todo cuando comparamos el panorama nacional con la realidad de algunas comunidades. Es un relato de éxito, sí, pero no es un éxito uniforme para todos. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el cambio que a mí me parece más impactante, que es el salto generacional. Los números aquí es que cantan por sí solos. Totalmente. Si miremos a la población que tenía entre 55 y 64 años en 1997, hace relativamente poco, solo un 11% había alcanzado lo que es la educación superior secundaria, o sea, bachillerato o una FP de grado medio. Solo 1 de cada 10. Es una cifra bajísima que nos da una idea muy clara de dónde partíamos, ¿no? Exacto. Hablamos de una sociedad donde para la mayoría de la gente que hoy está a punto de jubilarse, lo normal era no pasar de los estudios básicos. Pues eso. Pero ahora damos un salto a 2023 y miramos a los jóvenes de 25 a 34 años. Y esa cifra del 11% se dispara. Se dispara. Hasta el 74%. Es que es un cambio de país literalmente, en una sola generación. Pasar de 1 de cada 10 a casi 3 de cada 4. Aquí es donde se ve el impacto real de las grandes leyes educativas, la de 1970 y la LOCSE de 1990. No son solo cambios en el papel, esto es la democratización del acceso a la educación hecha cifra. Pero aquí llega la primera paradoja, el primer matiz que comentabas. A pesar de este avance, que es brutal, uno de los informes señala un punto débil muy claro. Parece que el talón de Aquiles de España está justo en ese nivel, en la secundaria postobligatoria. Justo ahí. Es lo que en los estudios internacionales se clasifica como nivel Cine 3. Cine 3. Vale, ¿y por qué se usa esa clasificación? ¿Es para poder comparar mejor entre países? Exacto. Son las siglas de clasificación internacional normalizada de la educación. Nos permite saber que cuando hablamos del bachillerato español, lo estamos comparando con su equivalente real en Alemania o Finlandia. Evita que nos engañemos, vamos. Entendido. Pues bien, el porcentaje de adultos españoles cuyo máximo nivel es el Cine 3, se queda en un 23%. Muy bajo. Y aquí viene lo llamativo. La media de la Unión Europea es prácticamente el doble, un 46%. Tenemos un agujero enorme ahí. Es que lo fascinante es ese contraste. Es como si nuestro sistema educativo tuviera unos cimientos muy sólidos y un ático de lujo, pero nos hubiéramos olvidado de las plantas intermedias. Buena metáfora. Tenemos un hueco en la formación media, pero a la vez somos una potencia en la formación superior. El porcentaje de población con estudios superiores, universitarios o FP superior, es del 41%. Y esta cifra es idéntica a la media de la OCDE y superior a la de la UE. O sea que el sistema está polarizado. Le cuesta retener a la gente en ese nivel intermedio, pero es muy eficaz produciendo titulados superiores. Es una mezcla de muchas cosas. Por un lado, el prestigio social histórico del título universitario, que ha empujado a muchos a verlo como la única vía de éxito. Y por otro, la FP no siempre ha estado bien conectada con lo que pedían las empresas, aunque eso está cambiando, ¿eh? Ya. El resultado es un sistema que parece que anima a dar el salto directo a la universidad. Y esa tendencia se confirma e incluso se acentúa si miramos solo a la población más joven. Para la franja de 25 a 34 años, el porcentaje con estudios superiores alcanza un impresionante 52%. Más de la mitad. Más de la mitad de nuestros jóvenes. De hecho, España ya ha superado, y con creces, el objetivo de la Unión Europea para 2030, que era del 45%. Es un éxito, rotundo. Es una cifra muy potente, sí. Consolida esa idea de España como una fábrica de titulados superiores.
Nos sitúa a un nivel similar a países que siempre hemos visto como referentes, como Suecia o Países Bajos, y por encima de Alemania o Italia en este indicador concreto. Vale, somos una fábrica de titulados, pero los informes señalan algo que me parece crucial y, sinceramente, un poco incómodo. Y es la enorme influencia del nivel educativo de la familia. Y se centran mucho en la madre. Esto me genera una duda. ¿Por qué los análisis se fijan tanto en la madre y parece que se excluye al padre? Es una pregunta muy pertinente. La razón no es por excluir al padre en absoluto, es porque estadísticamente, y tras décadas de estudios en muchísimos países, se ha demostrado que es uno de los predictores más potentes del éxito o fracaso educativo de los hijos. Ah, sí. Sí, se considera un indicador muy fiable del capital cultural y de las aspiraciones educativas que hay en el hogar. Mide, por así decirlo, la temperatura educativa de la familia. Y los datos que tenemos sobre la mesa confirman esa correlación de una forma que asusta, la verdad. De forma contundente, los datos de 2023 son clarísimos. La tasa de abandono escolar temprano para un joven cuya madre solo tenía estudios primarios era del 34%. Espera, repite eso. Un 34%. Un 34%. Uno de cada tres. Ahora, fíjate en el otro extremo. Si la madre tenía estudios superiores, esa misma tasa de abandono se desploma a poco más del 2%. De un 34% a un 2%. La diferencia es tan bestial que parece un error. Básicamente, el nivel de estudios de tu madre determina casi por completo si vas a abandonar los estudios. Claro. Esto pone en jaque toda la idea de la igualdad de oportunidades. Exacto. Es la prueba estadística más clara de la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Plantea una pregunta muy seria sobre si el sistema educativo es un verdadero ascensor social, o si en muchos casos simplemente reproduce las diferencias que ya existen. Entendido el panorama nacional. Un éxito en la formación superior, pero con esa brecha en medio y una desigualdad de cuna muy marcada. Pero al mirar los datos del otro informe, el regional, hay algo que me ha dejado helado. La historia que cuenta sobre la región de Murcia parece la de un país completamente distinto. Cambia radicalmente, sí. Si los promedios nacionales cuentan una historia de éxito con matices, los datos de Murcia revelan las enormes desigualdades territoriales que se esconden. Es la otra cara de la moneda. Vamos con el dato que a mí me parece el más duro. El nivel de formación bajo. En Murcia, casi la mitad de la población adulta, un 46%, tiene como máximo la educación obligatoria. Casi la mitad. Para ponerlo en contexto, en el resto de España esa cifra es del 35%, que ya es alta, pero en Murcia es 11 puntos más. Pero es que si lo comparamos con la media europea, que es solo del 20%, la brecha es abismal. Murcia tiene más del doble de población con baja formación que la media de Europa, más del doble. ¿Y qué impacto tiene eso en el día a día de la región? ¿Hablamos de un mercado laboral diferente, de mayores retos sociales? Sin duda. Un nivel formativo tan bajo condiciona todo el modelo productivo. Sugiere una economía más dependiente de sectores con bajo valor añadido que requieren menos cualificación. Y eso, a su vez, crea un círculo vicioso. Si el mercado no demanda perfiles más cualificados, hay menos incentivos para estudiar más. El pez que se muerde la cola. Exacto. Y lo más preocupante, según el análisis, es que esa brecha con la media nacional, lejos de cerrarse, se ha agrandado. Se ha más que duplicado desde que la comunidad asumió las competencias educativas. Esto es clave. No quiere decir que Murcia no haya mejorado en términos absolutos. El problema es que el resto del país ha metido una marcha más, ha avanzado mucho más rápido. Claro, si el resto corre a 100 por hora y tú a 50, aunque avances, cada vez estás más lejos. Y supongo que este problema se arrastra hasta el otro extremo, ¿no? A los titulados superiores. Afecta directamente. Si volvemos a los jóvenes de 25 a 34 años, mientras en España casi un 49% tiene titulación superior, en Murcia se quedan en un 39%, 10 puntos por debajo. O sea que no han alcanzado ese objetivo europeo que España como país sí ha superado con holgura. No lo han alcanzado. Y hay más, porque el problema empieza antes. Murcia tiene la tasa más baja de toda la España peninsular de jóvenes que completan la secundaria superior, ese nivel intermedio, solo un 67%. Y la más alta, para comparar, para que te hagas una idea de la disparidad. En el País Vasco, esa cifra es de casi el 90%. Hay más de 20 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la gran historia de éxito educativo de España no se ha vivido por igual en todo el territorio. Exacto. Demuestra que una media nacional, aunque sea positiva, puede ser muy engañosa.
El caso de Murcia es el ejemplo paradigmático de que los grandes desafíos pendientes en España tienen un componente territorial muy marcado. El código postal sigue pesando, y mucho. Haciendo un resumen de todo lo que hemos analizado, en 50 años España ha protagonizado un salto educativo monumental. Se ha convertido en una potencia en la formación de titulados superiores, superando incluso las metas europeas. Un logro innegable que ha transformado el país para bien, desde luego. Sin embargo, esta historia de éxito tiene dos sombras importantes. La primera, ese hueco en la formación secundaria postobligatoria, esa clase media educativa. Y la segunda, y quizás más preocupante, las enormes disparidades entre comunidades con regiones como Murcia que avanzan a un ritmo muy inferior. Y como reflexión final, los datos demuestran que a mayor nivel de estudios, mejores son las tasas de empleo y más altos los salarios. España ha hecho una apuesta exitosa por la formación superior, y eso ha sido positivo. Sí, pero aquí lanzó una doble pregunta para seguir pensando. Por un lado, a medida que tener un título universitario se convierte en la norma, empieza a producirse una especie de inflación de títulos, que devalúa la ventaja que éste proporciona. Y sobre todo, la pregunta más importante. En este nuevo escenario, ¿qué futuro le estamos construyendo a la otra mitad, a quienes no alcanzan ese nivel? Especialmente si viven en una de las regiones que se están quedando atrás.